Yo soy co-host ya, entonces en teoría puedo grabar. Listo. Entonces no tengo que darle permiso a nadie. Bueno, mientras esperamos un segundo a Ana, pues muchas gracias por venir hoy a la actividad. Veo bastante gente, entonces inclusive veo a profes que hace tiempo no veía. Entonces saludos a todos. Ya casi vamos a iniciar. Y les cuento que la intención de esto es como un primer, ¿verdad? Hay mucho que decir. Es como un primer conversatorio y esperamos grabar más entrevistas y más videos en el transcurso de estos 2 meses un poco. Y que todo esto es también en el contexto del 50 aniversario de la escuela. Todo el silencio. Allá regresó Ana. Entonces, Sí, ya volví. Ahora sí podemos iniciar. ¿Ah? ok, bueno. Ya podemos Dice- iniciar. Bueno, buenas tardes. Oye, me salió una pantalla que dice el anfitrión o un participante está grabando esta reunión. Pongo entendido y ya listo. Exacto. Bueno, buenas tardes. Es un placer tenerlos a todas y a todas en este conversatorio del día de hoy. Mi nombre es Adriana Sánchez, soy parte del comité organizador junto con Catalina Camacho, Samaria Montenegro y a Andrea Araya, que somos profesoras de la Escuela de Matemática. Y hoy tenemos el placer de tener este conversatorio de 50 años de mujeres en matemática. La primera parte, vamos a tener una segunda parte el 24 de noviembre. Y el día de hoy... Perdón? El 24 de noviembre. El 24, sí. Y el día de hoy queremos conversar con un grupo de profesoras ya jubiladas que fueron parte de nuestra escuela. Las invitadas del día de hoy son 4. Teodora, Ana, Marielos y Orieta. Entonces, antes de comenzar, quiero hablarles un poquito de ellas. Ya ellas nos van a hablar más a lo largo del conversatorio. Teodora tiene un profesorado en física y en matemática. En 1971 ingresó a la Universidad de Costa Rica y en 1998 se jubiló. Ana Mondros, ella es chilena e ingresó aproximadamente en 1962 a física en la Universidad de Chile y se trasladó posteriormente en el 65 a matemática en Valparaíso. En el 75 No, llegó perdón, acá. en Santiago. La Universidad de Chile creo que sí queda en Santiago, pero después Sí, se trasladó yo, a Valparaíso. A no, yo Concepción. nunca estuve en Valparaíso. Yo estudié en Santiago y en Concepción. Entonces a mí me pasó mal el Sí, dato. es Concepción, perdón. Ok, perdón ahí por el dato. Entonces es culpa de Sam. No, mentiras. En el 75 llegó a Costa Rica y en el 2007 se pensionó. Eso sí está bien, ¿verdad? Ahora, Marielos Mora ingresó a la Universidad de Costa Rica en el 72. En el 76 estuvo en la Universidad Estatal de Leningrado. Regresó después de sus estudios a Costa Rica en el 82 y se jubiló en el 2014. Y Orieta Proti, quien ingresó a la Universidad de Costa Rica en el 75, obtuvo su bachillerato en matemática en el 78. Después ingresó a la Universidad de Rochester en Nueva York en 1980 y se jubiló en el 2018. Orieta lamentablemente no pudo acompañarnos hoy sincrónicamente, pero nos permitió hacer una entrevista y a lo largo del conversatorio vamos a pasar fragmentos de esta entrevista que ella nos brindó. La entrevista completa la vamos a colocar en el canal de YouTube de la escuela, entonces pueden tener acceso a la entrevista completa por ahí. Entonces, ya para comenzar, dividimos el evento en 3 bloques. Cada bloque con una temática. Y vamos a comenzar con el primer bloque. Entonces, Andrea.
Gracias, buenas tardes. Bueno, este primer bloque tiene un nombre como en el sentido de que sea un poco como una narrativa desde la niña, la joven y la universitaria, pensando en la vida de ustedes, en su vida escolar, pero también en su convivencia en la casa, en el barrio, luego lo mismo como muchachos en colegios y en la universidad antes de que se graduaran como matemáticas, ¿sí? Cómo era ese ambiente en la universidad, cómo era estar en clases, en términos de decía, cuántas otras mujeres habían, cómo era la convivencia en sí con el colectivo. Entonces nos gustaría que se refirieran a esos tres momentos. No sé, Marielos, si quieres empezar. Bueno, porque estamos aquí, ¿verdad? Pero pensé que iba a ser de la... En fin, bueno, de la niña. Yo llegué a Pérez Celedón con 2 años y la niñez hasta los 6 años fue en Pérez Celedón, en una escuelita central. Y desde el principio yo sentí mucha atracción por esta materia. Por la matemática siempre me gustó, me costaba un poco el español y sobre todo la ortografía. En el colegio igual, el profesor, buen profesor en Pérez Celedón, Manuel Emilio Elizondo. Yo recuerdo que él siempre nos daba teoría, siempre nos explicaba el porqué y traía ejercicios adicionales para 3 compañeros, un varón y 2 mujeres. Una era yo, y los ejercicios eran diferentes al resto, que hacía el resto de la clase. Eran de un poquito, y él siempre nos revisaba y si no podíamos hacer algo después en recreo, en algún momento, podíamos acceder a él y decirle que no lo podía hacer, pero siempre eran distintos. Entonces, cuando yo me traslado a San José, porque mi hermana mayor ya entraba a la universidad y aunque teníamos mucha familia aquí, mami no quería que viviéramos donde tías o de abuelas, entonces la familia hizo un sacrificio, mi papá y mi mamá, para traernos acá a San José y yo entré al Monseñor Odio. Resulta que esa diferencia de profesor que yo tuve, ese profesor tan especial, hizo una diferencia gigantesca entre mis compañeros de 5.º año del Monseñor Odio y yo. Hasta la fecha ellos creen que yo era algo especialísimo. Yo pienso que muchos de mis compañeros de 5.º año, si hubiesen tenido el profesor que yo tenía, Pérez Celedón, pues hubieran competido conmigo, pero realmente yo le llevaba muchísima ventaja. Estando en 5.º año, en el monte, una vez llegó un mechudo con poncho y unas chanclas en moto casi hasta la puerta. Y entonces llamó al profesor de matemática y algo conversaron y yo vi que me vieron. Cuando el profesor se fue, digo, Bernardo Montero en su moto se fue, el profe me llamó y me dijo, mire, ese era un profesor que fue compañero mío en la Universidad de Costa Rica y anda Se va, buscando. Marielos, de ¿Sí? repente se va la voz, de repente se va la voz, de repente se escucha muy bien y de repente se va. No sé si le pasa lo mismo a los demás, que de repente tu voz como que se va. Voy a tratar de hablar más Sí, parejo. se corta permanentemente y casi no se te ¿Está? entiende, Marielos. Tal vez así. No sé si se oye mejor. Puede ser la Así te señal. oyes muy bien. Ah, Se oye Ahí Ahora sí mejor, se oye mejor. se oye mejor. Bien. sí, se oye mejor. Yo estaba diciendo que hice 10 años en Pérez Celedón de estudiante y 1 año en San José en el Monseñor Odio. Y como había tenido un profesor tan bueno en Pérez Celedón, hubo una diferencia muy grande entre la preparación que yo traía y mis compañeros de acá de San José. Entonces, cuando Bernardo se acerca yo no sabía, no lo conocía, pero para buscarlo, él andaba buscando por todos los colegios gente para hacer un grupo especial. La única recomendada de este colegio soy yo, ¿verdad? Y llego al grupo de honor que se llamó en el año 71. Aún era alumna de 5.º año y todo el segundo semestre de mi 5.º año asistí los sábados a clases en el auditorio con Bernardo Montero. Era un grupo grande,
Y bueno, desde ahí entré así, pero consumida a la escuela de matemática. Era una chica tímida, me gustaban las clases, me gustaba poner atención, me gustaba mucho la matemática, me sentí bien. Pero quisiera contarles una anécdota que pienso que es importante, que sucedió con mi madre en San Isidro. Una vez pasó un avión, yo estaba en el patio jugando y me quedé mirando el avión que pasaba y entonces me dice, ¿qué está viendo? Me dijo mi madre, y le digo, a ese avión porque a mí me gustaría ser azafata. Y se volvió y me dijo, usted puede ser piloto, ¿por qué va a ser azafata? Hoy día eh, entiendo la dimensión de eso. Entonces, una chiquilla, ¿verdad? Y cuando ya íbamos entrando a la casa, me dice, venga a almorzar. Me dice, usted no va a ser enfermera, puede ser doctor. Y yo creo que eso tuvo algo que me marcó. En realidad, me sentí segura, me sentí segura de mí misma en cuanto al estudio. Y cuando empecé en las clases los sábados en el auditorio matemáticas, sin ser alumna universitaria, pues me gustó mucho. Ahí fue donde me enamoré de la matemática. Y ya cuando hice examen de admisión y ya era alumna, Bernardo me pregunta un día, ¿y qué va a estudiar? Y no sé, la verdad que me gustaba también la psicología. Le dije, psicología puede ser. Hoy se volvió bravo y me dijo, eso es un plato de babas. ¿Cómo te vas a desperdiciar con ese plato de babas? Y a mí de verdad me gustaba y me gusta la psicología. Entonces una chiquilla de 17 años recién cumplidos me apabulló y me quedé pensándolo mucho. Bueno, con el tiempo pensé y a la hora de la matrícula ya decidí por matemática y le dije, decidí estudiar, según yo, lo que me es más fácil, voy a estudiar matemática. Tampoco le gustó la respuesta que le di, pero después vi que no era tan fácil, ¿verdad? Que en realidad había que estudiar muy fuerte. Tal vez en ese mismo, bueno, te has referido a niñez y a juventud. Tal vez en las mismas etapas, Teodora, si puedes referir. Pero, ¿Tenés que activar el audio, Teodora? No Que me tiene- que me daban a mí la palabra. Bueno, mi experiencia es bastante diferente porque, bueno, yo nací en Grecia, pero nací durante la guerra, y entonces viví mi infancia en situaciones muy difíciles por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. De manera que para entrar al colegio había solo una institución de enseñanza media para mujeres en la ciudad, había mucha demanda, no había suficientes aulas ni profesores ni nada, entonces había que hacer examen de admisión. Mi maestro de sexto grado de primaria nos puso un problema en el que había que hacer una resta, pero quedaban como resultado negativo y había que poner que no se puede. Yo hice la resta y la puse positivo. Entonces el maestro dijo a mi papá que yo no iba a pasar el examen de admisión en el colegio porque necesitaba clases de matemáticas. Yo me enfurecí y le dije a mi padre que el maestro busque plata en otro lado, no en esta casa. Y de hecho yo hice el examen, que era examen escrito y examen oral. Hice el examen, pasé y bueno, hice los 3 años de la primera fase de colegio y ya para cuarto, quinto y sexto tenía que decidir entre el área de ciencias o letras. Y yo me decidí inmediatamente por las ciencias. En aquellos tiempos no había ni psicólogos ni orientadores en los colegios, eran otras épocas. Y el director del colegio me llamó y me dijo que por qué cometía ese error, que mi área eran las letras, porque yo era muy buena en griego antiguo, en griego moderno, y redactaba bastante bien también. Y me dice, no, su área son las letras, va a ser un fracaso en ciencias.
Y yo le dije, pues asumo la responsabilidad y yo me quedo en ciencias. Cuando terminé el colegio, por diferentes razones, me fui a Italia y inicié estudios para ingeniería civil. Ahí era yo la única mujer entre 90 varones. Eran tiempos que la ingeniería era un área para varones exclusivamente. Pero bueno, por motivos ya que no es de momento de contar aquí, dejé los estudios, me vine a Costa Rica, me casé, me fui a vivir en provincia, pasé unos años sin estudiar y cuando quise volver a estudiar había problemas, me faltaba un documento para poderme matricular en la Universidad de Costa Rica, se creó la Normal Superior y yo dije, entro a estudiar en la Normal Superior también para aprender a escribir español y aprender ortografía y aprender un poco de cosas que en el examen a la Normal Superior en mi parte de dictado de castellano simplemente pusieron ilegible. Pero bueno, entré en la Normal Superior, saqué profesorado en física y matemáticas sin ningún problema y así como modestia incorporada, eran de las mejores estudiantes ahí, de manera que don Manuel Calvo, que era uno de mis profesores, habló con varios profesores en la Universidad de Costa Rica y que me mandaron a decir que querían conocerme. Llegué, había como 8 profesores con los que hablé y el problema en aquel momento era que la Universidad de Costa Rica no reconocía estudios hechos en la Normal Superior. La discusión fue bastante acalorada a raíz de una intervención que hizo el director de aquel momento de Físico-Matemáticas y entonces yo dije claramente que seguiría estudiando matemáticas siempre y cuando se hiciera reconocimiento de estudios. El profesor Francisco Ramírez me dijo que yo tenía razón en las cosas que había dicho y que me matriculara, que viniera y me dice, él dijo, yo me comprometo a hacer todo lo posible para que haya reconocimiento de estudios, que eran gestiones ante el Consejo Universitario. Así se logró, de manera que varias personas de la Normal Superior siguieron estudiando en la universidad. Y bueno, yo seguí estudiando en la Universidad de Costa Rica y ahí saqué la licenciatura y la licenciatura la saqué teniendo 5 hijos. ¿Y ya? ¿No? Y ya solo eso es un referente. Pero además quiero decir una cosa. Cuando ya terminé, digamos, el profesorado, ya yo no quería más seguir ingeniería, porque ya tuve conciencia clara de que cuando comencé a estudiar ingeniería tenía 17 años. Y la razón por la que yo entré a estudiar ingeniería era porque tenía mucha matemática, estaba cargada de matemáticas, pero además daba proyección social. Una mujer ingeniera en aquel tiempo, pues imagínense lo que significaba para una mujer, ¿verdad? Ya después, ya a los 23, 24 años, que ya tenía el profesorado en física y matemáticas, ya yo me había dado cuenta de, por un lado, que en realidad lo que más me interesaba era las matemáticas, que me gustaba enseñar y que la proyección social me tenía absolutamente sin cuidado. Y esa fue la razón por la que seguí matemáticas, porque además yo siempre reconocía que trabajar es difícil, trabajar es duro, siempre trabajar hay problemas, pero uno tiene que trabajar
en lo que le gusta, y entonces yo decidí vivir feliz en mi trabajo y nunca me arrepentí. Hay que conversar con ustedes y siendo también de oriundas de otros países, nos permite accesar a esos contextos y reconocer a veces un denominador común de un poco lo que nos llama al conversatorio, de esos obstáculos como el que dijo Teodora, que el profesor le dijo, no, usted es de letras, usted no es de ciencias, o sentirse la única mujer entre 90 varones para, como también lo dijo Orieta, ¿verdad? Una carrera que era prácticamente exclusiva en ese momento para ellos, que era la ingeniería. Ana, desde su experiencia en Chile, en esta parte de escuela y de colegio. Bueno, escuchando a las colegas, se me vinieron a la mente varias cosas desde que yo era chica, ¿verdad? Les cuento primero, cuando yo era pequeña, pero tengo una hermana menor que yo y un hermano que lamentablemente después falleció atropellado a los 27 años. Pero yo, claro, uno no asocia después, pero tengo el recuerdo nítido de que yo los ponía en unos pupitres que teníamos en la casa, tenían que sentarse ellos dos ahí, y yo enfrente enseñándoles. No me pregunten qué les enseñaba porque no me acuerdo, pero tenía que enseñarles. Entonces mi hermana me decía, Anita, juguemos a las visitas. Bueno, sí, pero primero jugamos a la profesora. Entonces ella tenía que aceptar el juego de la profesora y ya después jugábamos a las visitas, por supuesto, porque yo ya me había comprometido. Eso de ahí chica, ¿verdad? Ya después estudié en Concepción en el Liceo Fiscal de Niñas, que es un liceo público, que tiene también primaria. Veníamos de otra ciudad, pero eso es demasiado chica, no me acuerdo mucho. Y en Concepción yo crecí y me fue bastante bien en la escuela, bastante bien en enseñanza media, que allá se llamaba en esa época Humanidades, y son 6 años. Y generalmente tenía el primer lugar del curso, a veces en competencia con una gran amiga mía, que lamentablemente ya falleció. Y luego, cuando ya de quinto a sexto, teníamos que escoger entre ciencias y letras, felizmente, y digo yo ahora felizmente, porque no es que no me guste la biología, pero yo decía, si a mí me gustan las matemáticas, ¿por qué tengo que estar llevando biología y esto y aquello? Entonces nos juntamos un grupo y dijimos que queríamos que nos armaran un 6º año de matemáticas. Que no fuera, o sea, que no es que no íbamos a llevar biología, pero que no le pusieran énfasis excepto en matemáticas. Y lo logramos. Éramos 13 y ese curso, ese 6º de Humanidades, se llamó 6º F. Y eso es divertido porque los mejores cursos eran los A. Hasta el 5º año todas íbamos en el A. Pero como no había ningún 6º de matemática, entonces era la letra que seguía. Así que el 6º F del Liceo Fiscal de Niñas de ese año era de matemática, y felizmente la profesora que tuvimos fue la misma, la señora Calvet, la misma profesora que habíamos tenido los 5 años anteriores. Entonces, y así que ahí estuvimos, y ya al salir de 6º, ya uno entra en la universidad. Bueno, ahí hizo un poco el resumen de lo que yo les dije a Samaria. Empecé estudiando física. Ese física fue en realidad yo dije, bueno, primero quería estudiar matemática, y en la Universidad de Concepción fuimos con mi papá, él me acompañó, y dijeron, no, este año no se va a abrir porque no hay alumnos, ¿ya? Por aquellos que se recuerden, cuando éramos muy pocos, del lado de matemática. Entonces, pero yo, por eso les conté la anécdota de chica enseñándole a mis hermanos, porque yo no sé por qué, no sé si por prejuicio o qué, no escogí desde el principio enseñanza de la matemática, sino que dije, bueno, también me llamaba la atención ingeniería, pero un poco por las mismas razones de Teodora. O sea, lo que me gustaba de ingeniería era lo que finalmente el destino me puso a hacer, las matemáticas para ingeniería. En realidad,
bueno, también me gustaba si veía un edificio, todavía me admira a veces ver obras ingenieriles grandes, pero no necesariamente era mi vocación. Entonces, empecé con física en Santiago, en la Universidad de Chile, que era una carrera que estaba empezando, muy exigente. Y un poco, o sea, yo estoy de acuerdo con la exigencia, pero de pronto, y aquí aparece un sutil y muy excepcional rasgo de machismo que apareció, porque yo le digo una vez, en Santiago son distancias largas, etcétera, le digo, bueno, pero ustedes nos están exigiendo esto, y ¿cómo quieren si el día tiene 24 horas? Y me dice, no se pinte. Y yo no me pintaba, ¿ya? Pero aunque me hubiera pintado, o sea, se dan cuenta el criterio, pero yo le agradezco a esa escuela porque me dio una formación básica muy sólida en matemática, porque el primer año en que me fue bien eran 3 cursos de matemática y 1 solo de física. El segundo año ya no me sentía tan motivada, yo dije, no es esto lo que yo quiero, no tanto por el estudio, sino que porque física hay que estar ahí aislado, no, yo quiero con gente. Y entonces, al año siguiente, que habría sido el tercer año que yo estuve ahí, en el segundo año ya no me fue tan bien, pero en el tercer año ya nos fuimos varios de esa escuela. Incluso un colega que Teodora se acuerda, Rolando Cuenca, que ya está pensionado, también fue compañero mío en la escuela de física al principio. Y luego él también se fue y se fueron otros, una compañera a geología, otros a matemática, hubo como un éxodo, porque ahí éramos conejillos de indias y ellos estaban también iniciando bueno, no era un experimento, y la verdad es que yo sé que actualmente, bueno, creo que todavía los físicos chilenos tienen prestigio mundial, ¿verdad? O sea, a nivel de esas exigencias. Y entonces, pero como digo, en realidad lo que me impulsó a cambiarme fue que finalmente dije, no, si a mí lo que me gusta es enseñar y enseñar matemática, porque en algún momento se me pasó por la mente enseñar idiomas, que también me gusta mucho, me gustan los idiomas, pero encontré que era demasiado aburrido enseñar idiomas. En cambio, enseñar matemática, y todos ustedes lo saben, es bastante entretenido. Y cuando ya la primera vez que di clase, el día que, digamos, mi primer día de trabajo, cuando ya me había graduado, que allá se decía profesor de estado en matemática, yo no sé por qué aquí en Costa Rica la palabra profesor es como la miran para abajo, cuando en realidad no debería ser así. Pero aquí me lo reconocieron como licenciatura en enseñanza de la matemática. Y recuerdo, como otra anécdota, que cuando yo volví a la casa, bueno, siempre digo mi papá, estaba también mi mamá, pero mi mamá era ama de casa, nos quería mucho, nos cuidaba, era la familia tradicional, ¿verdad? Y mi papá era ingeniero, yo creo que de alguna manera hubo también una influencia por ese lado. Y entonces llego a la casa y le digo, papi, estoy haciendo lo que me gusta y más encima me pagan. Ana, entonces ¿Ya? cuando usted vino a Costa Rica, la ¿Cómo? contratan, cuando usted viene a Costa Sí. Rica, la contratan en la escuela de matemática, reconociéndole la Bueno, formación chilena tuve como que hacer licenciada en enseñanza. No, pero tuve que hacer todo un trámite previo para que me reconocieran el título, ¿ya? O sea, ahí llevar los certificados, yo había venido con todos mis papeles y todas las cosas, ¿ya? Allá, entre mi inicio en física, después me cambié, bueno, eso, después yo empecé en Santiago en física, después pasé a Concepción, a la Facultad de Educación, Enseñanza de la Matemática, y ya ahí me casé, y luego tuve a mi hija mayor. Luego volvimos a Santiago, entonces ahí yo estuve en el pedagógico, que era especializado en enseñanza de todo, ¿verdad? Y entonces me metí en pedagogía en matemáticas. Y ahí estuve bastante tiempo y finalmente ahí nació también mi segunda hija, o sea que mi carrera
la hice sin tener muchas posibilidades de tener eso, de quedarse con los compañeros y el ambiente universitario, porque yo recuerdo que cuando ya tenía las dos chiquitas, terminaba las clases, salía de las clases, ellas se habían quedado en Santiago con una empleada, y mi esposo estaba trabajando, y yo corría a la casa para ver que estuvieran bien. O sea, yo en cuanto me desocupaba de la universidad, quería llegar a la casa a ver cómo estaban mis chiquitas. Entonces, incluso, bueno, otra anécdota que no quiero tampoco alargar demasiado, pero en Santiago, que tal vez se podría también interpretar como un poquito de machismo, un profesor que como profesor era bueno, yo estaba embarazada con una panza bien grande de Marcela, mi segunda hija, Marielos las conoce, Teodora también, y resulta que llego al examen del curso ese y allá existía, bueno, allá la nota máxima es 7, no es hasta 10, es hasta 7. Y yo tenía un 5,70 y algo. Entonces existía al final lo que llamaban ofrecer nota. Y el profesor me dice, Ana, le ofrezco un 5. Y a mí me pareció que no, porque iba a ser un 5. Y más encima, ese curso yo lo había hecho en Concepción y no me lo habían reconocido y había tenido que hacerlo de nuevo. Y en Concepción me había sacado un 6. Entonces, digo, no, yo voy a dar el examen. Chicas, es la única vez que le he tenido miedo a un examen. Estaba después asustadísima, digo, pero ¿cómo se me ocurre decir eso cuando en matemáticas, y ustedes lo saben, se puede buscar una pregunta medio rebuscada? O sea, no siempre va a ser, bueno, como dice Marielos, y como yo le decía la primera clase a mis alumnos siempre, le digo, hay dos mitos en matemáticas, que es fácil, y después de explicarles por qué, y el otro mito es que es difícil, y le explicarles por qué, ¿ya? Entonces, la cosa es que había uno que ya se llaman los ayudantes, que tienen un papel mucho más importante que el que tienen aquí los asistentes. Es un papel en que ellos, si uno tenía dudas, les iba a preguntar a ellos revisaban también los exámenes, y ese muchacho me había dicho que yo hacía los exámenes muy bien. Bueno, yo ahí esperando, como mi apellido es con M, entonces para el examen oral se espera van por orden alfabético en los apellidos. Mientras esperaba, llega este muchacho y me dice, Ana tiene el 6. ¿Ya? No se pueden imaginar el alivio que sentí, pero lo sentí en realidad en dos sentidos. Uno, porque ya no tenía que dar el examen, por supuesto, el inmediato, pero dos, también porque sentí que había habido un reconocimiento de parte del profesor. O sea, como un no decir, como está embarazada, o sea, dense cuenta lo que significa eso. O sea, yo embarazada, bueno, yo nunca tuve problemas en los embarazos, pero eso no me quitaba la capacidad de poder hacer un examen o de poder, y ahora que estamos mujeres en matemática, creo que viene un poco al caso la anécdota, ¿verdad? Entonces, y seguramente, yo no sé los detalles, pero yo me imagino que este ayudante le fue a hablar al profesor, le dijo cómo yo había hecho los exámenes a lo largo del año, y entonces ya ahí hubo un, como, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, Dicho en tico y no muy elegante, le cayó la peseta al profesor. Un poco conectando con eso último de Ana y para ir cerrando este primer bloque, me parece que con lo que contaron Marielos y Teodora, ellas sí hicieron trayectoria universitaria, ¿verdad? Ahí en la Escuela de Matemática para sacar la licenciatura en matemática. Entonces quería saber si nos pueden contar un poquito las vivencias de ustedes como estudiantes universitarias en términos de si tuvieron profesoras mujeres, cuántas mujeres tenían de compañeras, en términos de quizás algunas diferencias, si se pudo haber dado en trato o en tipos de ejercicios que los proponían, si percibieron algo de eso, si nunca lo percibieron. No sé, Teodora, si quiere empezar usted. Eh,
en un curso, perdón, sí, de profesora nada más en un curso tuve a Jenny Oviedo. Mis profesores en general fueron varones. Unos mejores que otros, inolvidable don Francisco Ramírez. Teo, ¿puedes hablar un poquito en voz más alta? Teo, hablar Sí, un poquito en voz más alta. Vamos a ver. No, si se te oye, pero un poquito baja la voz. Creo Nada que más es la posición del micrófono, Teodora, tal vez si se lo acerca más a la boca. Sí, eso fue lo que hice. Ahora sí. ¿Sí? Ana. Sí. Sí, Gracias. digo que los profesores varones, inolvidable, don Francisco Ramírez, y no solo. De mis compañeras, en realidad yo recuerdo de compañeras a Silvia Chavarría y a Sonia Rodríguez. No había muchas mujeres en aquel tiempo. No había muchas mujeres. Yo no recuerdo otras. No sé si me falla la memoria por los años, pero tal vez es porque también con ellas tuve una amistad muy linda. No, estaba Patricia Salguero, estaba López, no, había unas cuantas más, pero la mayoría estaba Díaz. ¿Se congeló, Teodora? ¿O nos congelamos nosotros? María, ¿nos fue Teodora? No, fue Teodora. ¿Qué? ¿Ah? Teodora se congeló. Sí, tal Ah, vez Marielos, mientras que toma. Ah, no, ya Ya volvió. volvió. Teodora, te perdimos con la palabra días. Sí, había como 10 personas, pero la mayoría a enseñanza de las matemáticas, y las que se quedaron, digamos, como compañeras ya más fijas, eran Silvia y Sonia, que son las que más recuerdo. Silvia, ¿y quién? Pero siempre eran pocas las mujeres, la mayoría eran hombres, como también las profesoras eran, la mayoría eran hombres, y las mujeres eran Jenny, Hilda, Norma, y luego la generación nuestra que comenzamos, bueno, Silvia, Sonia y otra, la misma Marielos, Orieta. Y en términos de las clases, ¿cómo eran las clases con su grupo de compañeros, la relación con los docentes? No, la relación con los compañeros era de mucha cordialidad, no había, yo no sentía discriminación, digamos, de parte de ellos, y de parte de los profesores tampoco, salvo... Se volvió a congelar. Sí, nos dejó en Sí. ascuas, dice Ana, ya cuando nos iba a contar la historia. No sé, la vez pasada volvió, o no sé si le doy el pase a Marielos mientras que vuelve Teodora, Sí, puede ser para. ¿verdad? Marielos, vos, mientras que vuelve regresa. Ajá. Bueno, después de que ya soy alumna universitaria, igual de este grupo de honor, que era muy, muy grande, 14 deciden estudiar matemática. De esa generación, bueno, está Olman Borashki, Danilo Solano, William Alvarado, uno que le decía que sí, que en este momento no recuerdo el nombre, etcétera, ¿ya? Mujeres, 4. Beatriz Méndez, Josefina Pujol, Marta Calderón y yo. Marta decidió después estudiar computación y trabajó en el INS todo el tiempo. Beatriz se retiró cuando yo ya no estaba en Costa Rica, se casó, tuvo niños y después retomó, pero volvió a enseñanza de la matemática. Y Josefina Pujol, tal vez muchos de ustedes la conocen, ella pasó a la escuela de computación cuando se separó matemática. Esas éramos las 4 de mi generación.
Nunca sentí discriminación de los compañeros varones y tampoco la sentí de los profesores. Nunca tuve una profesora en la escuela de matemáticas. Es muy diferente. Se va la voz, Marielos, de repente, y no es mi celular. Ajá. De repente, yo creo que a las demás les pasa lo mismo, que se escucha y de repente unas palabras ya no se te escuchan. No sé si es donde retrocede o qué. Es así a todos. Bueno, trataré de hablar más alto. Yo pienso que es esta pared que está haciendo obstrucción. Muy diferente. Lo que decía es que no sentí discriminación de los compañeros estudiantes ni de los profesores. Nunca lo sentí realmente. Me dicen que habían algunos profesores así, pero yo nunca sentí a la pizarra con la misma fuerza, le decíamos usted a la pizarra como se lo decían a cualquier compañero, y no había consideración en el nivel del ejercicio ni nada. Nunca sentí discriminación. Pero sin embargo es muy diferente y positiva, aunque es positiva mi experiencia en el extranjero. No sé si esto es para después. Sí. Bueno. Teodora, nos estabas contando algo en eso que tienes problema con la conexión. No sé si brevemente lo podrías contar para ya luego pasar a uno de los cortos de la entrevista con doña Arieta y luego pasamos al siguiente bloque. Samaria, a usted también como que la voz se va así, se va y se viene y no sé qué pasa. Tal vez hay que fijarse, creo yo, como lo estoy haciendo yo ahora, fijarse mucho más directamente en el micrófono. Creo que eso es lo que le pasó a Andrea, que como está a la par no se escucha bien. Pero Andrea, lo que te decía, Teodora, es que sí, que cuando se te fue el internet, que si querías terminar la anécdota que estabas que como profesora, Fue culpa mía de volverlo. que como estudiante no tenía discriminación prácticamente, salvo rarísimas excepciones. Como estudiante, ni de parte de mis compañeros, ni de parte de los profesores. En general era un ambiente muy agradable y muy abierto. Ok, gracias, Teodora. No sé, si proyectamos el corto de doña Arieta. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver que va a estar el corto. Bueno, llegué a la Universidad de Costa Rica en 1975. En ese momento la escuela tenía 3 carreras, la carrera de matemática, la de ciencias de la computación, que era una carrera muy nueva, ¿verdad? En ese tiempo, ahorita les puedo comentar, pues la computación iba arrancando en el país, sobre todo, estamos un poquito atrás. Y la carrera de enseñanza de la matemática. Yo llegué a estudiar ciencias de la computación. Como una anécdota, entré a esa carrera porque amaba las matemáticas. Tuve una maravillosa profesora de matemáticas en la secundaria y simplemente vivía enamorada de las matemáticas, pero cuando investigué un poquito sobre el perfil de salida de la carrera, básicamente las expectativas que nos daban era ser profesora en este caso. Y tenía una idea, probablemente porque venía del colegio, tenía una idea equivocada de que no quería por nada en el mundo ser profesora. No quería tener nada que ver con alumnos y lidiar con lecciones. Entonces
Cuando me dijeron que había esa otra carrera y además que era la carrera del futuro, etcétera, como nos lo decían en aquel tiempo, pues a mí me pareció maravilloso porque había encontrado dónde hacer matemáticas sin tener que llegar a ser profesora. Así que entré a la carrera de Ciencias de la Computación. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque después todo fue bueno para mí, los 2 primeros años eran compartidos. Lo que era un poco diferente era que los de Ciencias de la Computación llevábamos más cursos de programación, que en ese tiempo básicamente se aprendían como lenguajes. Y los de matemática hacían una geometría. Entonces había tal vez alguna otra diferencia, pero básicamente era eso. Entonces, como los 2 primeros años era lo mismo, pues yo empecé en la carrera de Ciencias de la Computación y lógicamente que conforme fui llevando los cursos de matemática, más y más me enamoré de la matemática y más me apasionaba. Y en cambio cuando llegué de principios de informática, que era Fortran, fue simplemente un desastre. En ese tiempo los grupos eran muy grandes porque al principio éramos los de las 3 carreras, incluyendo a los de enseñanza de la matemática, llevábamos los mismos cursos, éramos 40 estudiantes en un aula, entonces había muchas mujeres, refiriéndome al tema que nos ocupa, había muchas mujeres, pero la gran mayoría eran de enseñanza de la matemática, porque ¿cómo se diría? Los prototipos de estudiante, ¿verdad? Las mujeres estudiaban más enseñanza, los hombres estudiaban ciencias. Sí, es muy cultural. Entonces, bueno, para hacerlo más corto, de mi generación, la única de matemática propiamente era yo. En toda la carrera de matemática nunca tuve una profesora mujer, únicamente en los cursos complementarios. Tuve profesoras mujeres en la actividad cultural, que era literatura, en estudios generales, pero no en matemática. Incluso cuando estuve pensando en esa pregunta, pensé lo siguiente, que en ese tiempo la escuela no tenía suficientes profesores. Entonces, nuestros profesores, yo prácticamente hice el bachillerato con profesores que eran estudiantes de la carrera. Entonces, yo estaba en primero o segundo año y ellos en tercero o cuarto. No eran mucho más avanzados, ¿verdad?, que nosotros los que estábamos intentando arrancar con la carrera. Había algunas mujeres en niveles un poquito superiores. No sé si daban cursos a otros grupos. A mí nunca me tocó una mujer. Siempre todos eran los estudiantes varones los que daban nuestros cursos. Aclaro una cuestión, Sami. Sí, claro. Es que cuando Orieta ya estaba estudiando, había cambiado el plan de estudios. Cuando yo llegué en el 71, pues con varios cursos reconocidos, pero no me reconocieron un cálculo, que los cálculos eran para todas las carreras, ingenierías, matemáticas, físicas, medicina, geología, todos teníamos que, economía, todos teníamos que llevar los mismos cursos de cálculo. Y en ese curso fue que me dio doña Jenny. Después creo que en el 72 o 73 fue que cambió el plan de estudios y se separó ya los cálculos para ingenierías y se quedó con los cursos de análisis y otras cosas, las álgebras, álgebra y análisis para los cursos de matemáticas y las carreras de matemáticas, sea enseñanza, ciencias de computación o matemática pura. Gracias, Teodora. Cata.
Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar un poco retomando algo que ya han conversado algunas de las profesoras sobre sus vivencias en el extranjero, sobre todo aquellas como Marielos y Orieta, que ellas fueron a estudiar fuera de Costa Rica. Entonces, bueno, algunas de las preguntas de las que queríamos comenzar era ¿Aló? cómo fue cómo fue estudiar al extranjero, ¿verdad? ¿Qué las motivó? ¿Cómo fue la experiencia allá? También comparando con lo que estamos hablando ahorita de si había más mujeres, menos mujeres, si lograron tener alguna mentora, mujer, a lo largo de sus carreras y sobre todo también esa interacción con los colegas, cómo se comparaba. Entonces, vamos a iniciar primero con el extracto de la entrevista de doña Orieta que ya nos compartía al respecto. Como seguramente ustedes saben, en el mismo proceso de estudiar matemática, pues uno de esos dos compañeros y yo, pues nos enamoramos y entonces nos casamos. Entonces uno de esos dos compañeros es Héctor, mi esposo, y entonces en nuestro caso, pues se fue un plan conjunto, ¿verdad? Entonces, nosotros también un poco escogimos por la que nos ofreció, además de aceptarnos, una asistencia para estudiantes graduados desde el primer semestre que llegábamos. Sí, claro. Y fuimos a la Universidad de Rochester, New York. Llegamos, al ser estudiantes graduados, de inmediato nos daban una oficina. Y nosotros sabemos que hasta hace pocos años en la escuela de matemática ni los profesores tenían oficina, ¿verdad? O debían asignados varios en una oficina, etc. Nos dieron una oficina, nos pusieron a disposición una serie de conveniencias, ¿verdad? Que le hacían a uno fácil el adaptarse, ¿verdad? La otra sorpresa fue que tenía compañeras mujeres para responderte. Entonces, ciertamente seguían siendo mayoría los hombres. Lo otro que uno encuentra cuando va a las universidades, por ejemplo en Estados Unidos, donde yo fui, no sé si será así exactamente en todo lado, es que hay un porcentaje altísimo de extranjeros, ¿verdad? Y lo curioso es que los extranjeros sí eran, por no decir todos, la mayoría hombres. O sea que todavía en esa época, no sé si será así todavía, era muy arriesgado para una mujer salir a estudiar, irse a vivir sola. Muchas veces no era solo eso, sino el entorno familiar que lo impedía, ¿verdad? Porque ¿cómo que usted se va a ir de sola? No era mi caso, pero sí había muchas menos extranjeras en ese lugar, ¿verdad? Que fueran mujeres. Al principio, cuando yo empecé a trabajar, recuerdo, no me pasó a mí, porque yo en ese tiempo no tenía niños, pero recuerdo, por ejemplo, estar en una reunión de cátedra, ¿verdad? Que una compañera dijera algo como: colegas, por favor terminamos puntual a las 12 porque tengo que ir a recoger el niño al kinder, a la escuela, o porque tengo que llegar a hacerles el almuerzo, ya que salen los chicos de la escuela. Y un colega volverse y decirle: por eso es que las mujeres tienen que estar barriendo. No estoy inventando, eso es literal. Nos mandaban a cocinar, a barrer, ¿verdad? Recuerdo un profesor, no voy a decir nombres porque no viene al caso, recuerdo un profesor que en una clase mandó a cocinar a una compañera que no supo hacer el ejercicio en la pizarra, ¿verdad? Y sí había también un trato diferente con las mujeres, tanto en el sentido de menospreciarlas, como también en el sentido de uno era joven y supuestamente tal vez tenía algún encanto, ¿verdad? Entonces, a que a uno le dijeran un piropo, uno tenía que verlo como bonito. Incluso como que lo toquetearan un poquito, pues era absolutamente normal. Entonces, sí había un trato diferente con la mujer, tanto en menospreciar su capacidad académica como
en el otro aspecto, ¿verdad? Que hoy en día es muy distinto, las niñas desde pequeñas les enseñan, uno no sabía defenderse porque eso no existía, ni la palabra existía, ¿verdad? Acoso, no sé qué era. Entonces, las condiciones eran otras, ¿verdad? Pero bueno, para que no haya malos entendidos, no estoy diciendo que todos los colegas fueran así, etc. Ya avanzada en mi carrera, cuando justamente llegué a trabajar en la parte administrativa docente, ¿verdad? Que estaba en coordinaciones, direcciones de departamento, o incluso de la escuela, etc. Yo encontraba maravilloso que los colegas varones eran los que ahora decían, terminamos puntual, ¿verdad? Porque tengo que ir a recoger el niño al kinder. Y además encontraba maravilloso que lo decían, porque más atrás en la historia, si lo hubiera dicho un compañero, además se hubieran burlado de él. Pero no solo era maravilloso que lo decían, ¿verdad? Sino que además el contexto era todos, así claro, por supuesto, porque es importantísimo ir a recoger un niño, ¿verdad? Bueno, y de lo que nos comentaba doña Orieta, vemos como que hay como común denominadores, ¿verdad? Tal vez cuando hablamos de que si hay algún trato diferente, tal vez a veces no es muy marcado, pero como que todas nos han mencionado que hay algún que otro comentario, ¿verdad? Como la historia que nos contaba Ana del profesor de su examen cuando ella estaba embarazada y demás. Pero entonces, tal vez refiriéndonos a la comparación de la experiencia en el extranjero, bueno, fuera de Costa Rica, tal vez, no sé si Marielos nos puede comentar un poco si vio alguna distinción, cómo se comparaba la experiencia primero como estudiante, ¿verdad? Y luego al regresar en Costa Rica. Sí, yo me fui en el año 76. En marzo, creo, del 76 me casé y de pronto William me dice que va para, para allá. Yo creo que él esperaba becas de otros lugares, pero cuando salió esta, bueno, y yo me fui con él. Yo no había terminado acá en Costa Rica, a mí me faltaban cursos. Un año yo me había ido de la escuela de matemática apenada porque había perdido un curso, entonces me fui apenada un año para Bellas Artes. Y hoy valoro muchísimo ese año que estuve en la Escuela de Bellas Artes. Luego volví en el 75. Me casé en el 76 y a mediados del 76 salimos para la Unión Soviética. Un ambiente muy diferente, académicamente muy duro. Y por ahí vi que está Pedro Méndez, y lo voy a mencionar, porque cuando me retiré, cuando me jubilé, le digo, Pedro, este es mi curso de maestría de variable compleja. Hasta aquí lo que yo di, por eso está en español, pero lo tengo todo completo. Faltan varios capítulos. ¿Qué hay al final? Me dice, le digo, análisis armónico. Y se pone a ver lo que yo di y me dice, ¿esto diste? Me dice, pero esto no alcanza a darlo un semestre. Y le digo yo, pero es más lo que yo recibí. Y me dice, en maestría, le digo, en maestría. Me dice, pero es como lo que yo vi en el doctorado. Y entonces le digo, pero yo estaba en San Petersburgo, ¿verdad? Y en realidad fue muy duro por la cantidad, el volumen de material que tenía cada curso. Cada curso era como el doble de material de lo que había acá. Entonces sí, muy duro. Sin embargo, quiero decirles, esa maestría no me fue reconocida porque yo la llevaba, yo sí voy a decir, no, yo la llevaba al CEP y me la devolvían. Teodora es testigo porque creo que Teodora estaba dirigiendo la comisión de reconocimiento de la escuela y entonces el título volvía a llegar y un día Teodora me dijo, después de 2 años, este título va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Tenemos 2 años de estar en esto, ¿usted qué va a hacer? Y le digo, aceptar que ustedes me lo reconozcan porque viene un concurso.
voy a concursar. Y me dice, María, ¿lo sabes lo que estás haciendo? Ella me lo advirtió, ¿sabes lo que estás haciendo? Porque después esto, que es una maestría, no se te puede reconocer otra vez por nada. O sea, te quedas con la maestría y yo le digo, sé lo que estoy haciendo, Teodora, muchas gracias. Y bueno, se me reconoció como una licenciatura y con ella trabajé, ¿verdad? Igual. Sobre la experiencia ya cotidiana en la Escuela de Matemática o la Facultad de Matemática de la Universidad de Leningrado, que hoy día es San Petersburgo, es lo primero, la mitad de las mujeres en mi grupo y en todos los grupos, de igual a igual en todo sentido, ¿verdad? Y después, con el tiempo, uno empieza a entender por qué, pero ya no en el primer año ni en el segundo, hay que conocer la sociedad, ¿verdad? Para entender por qué tal cantidad de mujeres. Y sí tuve profesoras matemáticas y muy buenas. Voy a mencionar una porque la admiré. Ella, Nina Uralceva, con muchos premios, es miembro de la Academia de Ciencias, creo, de eso no estoy muy segura, pero tiene muchos premios de Rusia, pero también tiene el premio Humboldt. También fue nombrada con un doctorado honoris causa del Instituto Tecnológico de Estocolmo. Es una mujer conocida, trabaja en ecuaciones diferenciales no lineales, parciales no lineales. Y ella era, digamos, como la que yo admiraba, pero tuve a otras en análisis, en geometría también tuve otras mujeres. Era un ambiente bastante diferente. Yo recibí apoyo siempre, es más, llegando nomás, una vez sin entender bien lo que estaba pasando en la reunión, sin profesores, era una reunión del grupo y mi nombre estaba en la pizarra y otros nombres, y algunos levantaban la mano y se ofrecía y lo ponían ahí, y después entendí cuando estaba en la residencia, el día que tenía una tarea de álgebra, ver a Vlasova que llega y me dice algo como, ¿qué necesita? ¿Estás con la tarea? ¿Cómo te va? Y cuando vio que ya tenía hecho mucho, me decía, usted no necesita ayuda. Entonces entendí que me habían puesto un responsable por materia, porque creían que lo necesitaba. Ellos no sabían que yo tenía un compañero matemático, ¿verdad? En ese momento, y entonces creían que estaba sola y venían a ver qué necesitaba yo de ayuda académica para hacer tareas y para aclarar. En realidad yo tuve mucho apoyo tanto del compañero como de los compañeros de clase. Cada vez que no entendía algo, pues tenía el lujo de tener un colega que me daba la clase ahí y en español. Entonces no había por qué realmente yo sufriera académicamente, ¿verdad? Porque tenía mucho apoyo. Y les quiero contar una anécdota que me sucedió. Una vez yo compré ollas, porque ya que hablamos de mujeres, ¿verdad? Yo compré ollas para cocinar. No sabía ni cocinar, tenía que buscar a otras ticas para decirles cómo se hace un arroz con pollo, cómo se hace cualquier cosa que quería hacer, que yo nunca había cocinado. Y entonces de verdad empecé a hacer arroz con pollo, bistexitos como los hacíamos aquí con mucha cebolla en Costa Rica y arroz blanco, esas cosas empecé a hacer. Pero un día llego a cocinar y no encuentro las ollas. Teníamos una cocina común para varios dormitorios. No están las ollas allí. Y entonces vengo y le digo, William, se desaparecieron las ollas, las busco en la ventana, porque las ventanas allá son muy anchas y a veces sirven como refrigerador, porque tienen dos vidrios y ahí meten las cosas. Digo, seguro dejé las ollas sucias ahí, ¿verdad? Y entonces llego, tampoco están las ollas ahí. Y llego y le digo, William, vieras que no aparecen las ollas y tengo toda la comida aquí lista para ya cocinarla y todo, y no están las ollas. Y me dice, seguro fueron unos hijueputas ahí, puede ser los vietnamitas o quién sabe cuáles, se robaron las ollas. Y yo me la creí. Y entonces me dice, pero no vuelva a comprar ollas, no se ponga a cocinar. Yo sé que usted cocina por mí, porque usted puede comer en el comedor y no le molesta nada. Yo sé que está cocinando por mí. Bueno, yo asumí que las ollas se las había alguien robado
y no volví a comprar y no volví a cocinar. Pero era invierno, entonces cuando llega la primavera, llego a quitar todo el espadrapo que hay alrededor de los vidrios y todo para que no entre aire frío, abro una ventana, abro la otra, como la nieve se había derretido allá 4 pisos más abajo, veo las ollas allá, tiradas. O sea, las ollas habían sido tiradas desde mi ventana. Y entonces entendí quién había botado las ollas, ¿verdad? Entonces, cuando llega, le digo, mira, ahí están las ollas. Yo sé que los vietnamitas no se las robaron, ahí están las ollas. Claro, se vio infragante, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, usted atravesó el charco y dejó a su familia, no para venirme a cocinar a mí. Ya. No quiero que vuelva a cocinar. Si quiere, le sobra tiempo, vaya, piérdalo hablando de lo que sea con sus amigas y mejore el idioma, pero no se meta en la cocina, a eso no vinimos. Y me gusta contar esa historia porque realmente yo siempre tuve apoyo en el sentido académico. Me divorcié de William, me casé una segunda vez y cuando le dije a mi esposo, al papá de mis hijas, quiero hacer una maestría aquí en Costa Rica, me dice, hacemos una maestría, me encargo de las hijas. ¿Tienes tiempo? Sábados y domingos completos me las llevaré a pasear. Siempre tuve ese apoyo. Entonces yo no me quejo, digamos, en la parte personal. Los divorcios fueron por otra cosa. Bueno, Muchas gracias. tanto detalle personal, disculpen, pero es que la anécdota me gusta. No, muchas gracias porque también es importante para conocer la historia de ustedes, ¿verdad? Y que en general de las mujeres en esta área sobre todo. No sé si Ana tal vez nos quiere comentar un poco de también, bueno, ella más bien vino a Costa Rica, ¿verdad? De Chile. Entonces, si Sí, tal vez en el ambiente universitario, cómo se vivió la experiencia, si había alguna diferencia más notable en cuanto a ser una mira, mujer en la temática. eh, bueno, yo en realidad, como yo estudié enseñanza de la matemática, ahí no era como tanta la diferencia. Pero yo quiero contar ahora, ya que han estado contando cosas personales, no poner el énfasis tanto en el aspecto académico, porque de alguna manera, cuando yo llego a Costa Rica, llego al extranjero, aunque no sea a hacer un posgrado. Y realmente, y quiero aprovechar la oportunidad de contarles, bueno, obviamente las colegas de la época mía, que yo entré a la escuela y todos lo saben, recibí una gran solidaridad. O sea, bueno, sí, ahí puedo previamente hacer un comentario en relación a lo que preguntaste. En Honduras me llamaba la atención que los estudiantes de la universidad, yo ahí trabajé un semestre, el 74, y yo sentía, ellos preguntaban si acaso ellos estaban o no al nivel de mis estudiantes de Chile. O sea, como que se sentían un poco disminuidos. ¿Ya? Y bueno, ahí en Honduras no viene al caso ahora, pero francamente pasa cualquier cosa. Si sacaron a un presidente en pijamado, te puedes imaginar que, pero está como dividida. Hay gente ahí que es valiosísima, ángeles y demonios, ¿verdad? Entonces, pero los estudiantes eran como los estudiantes de Chile, de acá, muy similares en realidad. Estudiantes universitarios no son demasiado diferentes unos de otros, salvo por las características del país, puede ser. Bueno, pero cuando llegamos con mi esposo, que actualmente es ex esposo y que también fue profesor en la escuela, porque él estudió ingeniería, pero salió, pero no hizo lo que allá se llama memoria en Chile, que viene siendo la tesis, porque como nos casamos y entonces ya se empezó a trabajar, también, entonces, bueno, voy a estudiar matemática. Y ahí, cuando llegamos a la casa de Elsie Ulloa, que era hermana de la que era en esa época secretaria en la escuela de matemática y esposa de un colega, de un profesor de la escuela de matemática. Y estuvimos en un cuarto, nos pusieron 2 colchones en el suelo, supongo dados por el Comité de Solidaridad,
En un colchón dormíamos mi esposo en esa época y yo, y en el otro colchón los 3 niños, ¿ya? Yo a él sí, que actualmente ya está jubilada y de vez en cuando nos vemos en el AFUP, bueno, ahora no con la pandemia. Yo le estoy agradecida toda la vida y lo que siga, ¿ya? Y en la escuela también encontré mucha solidaridad de muchas personas. Viene al caso nombrar en este momento a Teodora, que cada vez que podía hacía invitaba a los chilenos, porque éramos bastantes, a una comida, un almuerzo, y al principio, un poco por la característica de los ticos, que lo digo ahora después de 40 años de estar acá, que no muestran mucho ni sus sentimientos ni sus pensamientos. Entonces, al principio yo sentía un poco como bueno, ¿qué pasa, verdad? Porque los chilenos somos un poco pan, pan, vino, vino. Si tenemos que decir algo, lo decimos y ya. Entonces, pero al tiempo ya me fui dando cuenta, y les voy a contar una anécdota ya como profesora, que me llamó la atención, aunque no estemos en ese segmento, pero viene al caso. Una vez una chica de Guanacaste, siendo yo profesora, así que yo no debería decir los ticos, debería decir los josefinos, me dice: profe, viera que yo en San José me siento tan rara. Chica, si la descripción que hace era idéntica a lo que yo había sentido, ¿ya? Entonces, y esas chicas no aparecían en las consultas, no le iba bien. Entonces, al final, yo digo, no, es que a esta niña yo la tengo que ayudar, nunca ayudar para mí fue meterles más nota de lo que sacaban, pero apoyarla para que se sintiera más segura y todo eso. Entonces, ya me di cuenta de que en realidad no hay que confundir Josefino con Tico, ¿verdad? Porque ella venía de Guanacaste a San José. Bueno, pero es una anécdota que no es tanto de mi experiencia, pero considerando que no era un posgrado, en realidad el posgrado lo estábamos haciendo en Chile, en el primer semestre del 73, estábamos haciendo un posgrado en matemática, y vino el golpe en septiembre. Entonces ya mi esposo se tuvo que esconder, y ya al principio él se vino primero a Honduras y después llegué yo con los 3 niños. Bueno, ahí es una historia que no tiene mucho que ver con la escuela de matemática, pero sí tiene que ver en el sentido que desde Honduras nos vinimos a Costa Rica y como digo, ahí quiero dejar explícito la solidaridad que recibimos de Costa Rica. O sea, yo le estoy agradecida totalmente, bueno, a él sí en particular, y imagínense que ellos llevaban 2 meses de casados y reciben a una familia que no conocen. ¿Se dan cuenta lo que es eso? El nivel de solidaridad que significa eso. Y después ellos se separaron. Y yo siempre le preguntaba a él si tuvo que ver con que nosotros estuviéramos en la casa. No, me dice, no tiene nada que ver con eso, deja de preguntarme si eso tuvo que ver, ¿ya? Y bueno, y como digo, Teodora y las otras colegas también, que eran varias que estaban en el segundo piso de la escuela, Gilda, Norma, cuando dicen, por ejemplo, o sea, mi experiencia ahí fue de verdad sentirme muy apoyada. Sentirme muy, muy apoyada en lo académico también, pero en realidad, como a mí me gustó mucho el cálculo, cuando yo era estudiante, estudiante universitaria en Chile, tuve un profesor de cálculo excelente. Y tan fue así, bueno, de hecho antes en la escuela de física, ese profesor lo tuve después, pero antes en la escuela de física, cuando en física trataban de enseñar la velocidad y todo eso, y después nos enseñan la derivada, yo digo, pero ¿por qué se complicaban tanto en física cuando era esto? ¿Ya? Entonces ahí ya fue cuando yo me empecé a dar cuenta que yo iba por el lado de matemática y no de física. Entonces, ya volviendo acá y considerándolo una experiencia en el extranjero, aunque no sea de hacer un posgrado, más bien no pude seguir haciendo el posgrado. Aquí mi marido, el que era en esa época mi marido, ahora mi ex marido, sí estudió matemática,
Y ahí yo consideré que, francamente, y no considero que eso haya sido un tema machista, porque, o sea, consideré, no, son 3 niños, si los 2 nos metemos a estudiar matemática, con lo absorbente que es eso, ¿quién se va a preocupar de los niños? Y a mi marido le hallé la razón que él quisiera estudiar matemática, porque dice, si yo, aunque sea ingeniero, estoy dando clase de matemática, entonces se hizo matemático. Sacó aquí, él sí fue estudiante en la escuela de matemáticas. Bueno, y entonces mi experiencia en el extranjero es una experiencia de total apoyo. Bueno, muchas gracias, Ana. Qué bueno, ¿verdad? Que tuvo esa experiencia. Em, y creo que ya ya ustedes lo han mencionado bastante, ¿verdad? Que la parte académica no se puede desligar de la parte personal y ese apoyo que se recibe tanto de los colegas como de la familia, ¿verdad? Que es sobre todo lo que vamos a enfatizar en el último bloque, que vamos a hablar un poco más de cómo influenció todo Sí, eso en su experiencia y viceversa. No sé si Teodora, antes de pasar a ese bloque, le gustaría agregar algo. sí, claro, yo quisiera agregar varias cosas, porque nada más hemos hablado de las partes bonitas. Yo quiero aclarar que en lo personal, yo no busqué siquiera una beca para ir a sacar un posgrado, pero no fue problema de los 5 hijos que yo tenía. En realidad, en las décadas de los 70 y 80 eran épocas convulsas políticamente hablando en América Latina en general. Ana lo vivió en sangre propia. Y yo me involucré a nivel social en varios aspectos. Formaba parte del Comité de Solidaridad hacia El Salvador, las mujeres salvadoreñas, las mujeres de Nicaragua, las mujeres de Guatemala, del Frente Continental por la Paz. Era presidenta de la Alianza de Mujeres aquí en Costa Rica y naturalmente no había tiempo para pensar. Ni siquiera me pasaba por la mente una beca para ir al extranjero porque estaba demasiado ocupada con cosas que me interesaban mucho. El asunto de Morelos con el reconocimiento de su título de maestría, en alguna medida creo que obedecía a una división terrible que había en la escuela, una división que era fuertemente división política de la gente de derecha y la gente de izquierda y otros aspectos también. Y si bien como profesora durante muchos años y como estudiante yo no había sentido discriminación, no había sentido trato, digamos, diferenciado, sí tengo que decir que al llegar a ser directora de matemáticas, hubo un trato diferenciado hacia los anteriores directores y hacia mi persona, que los anteriores habían sido varones, muy, muy, muy marcada. Les cuento que, por ejemplo, siempre para hablar con el director uno hacía pila y a veces esperaba 2 horas, 3 horas, a veces todo el día. Y cuando yo llego de directora, como a la semana, llegué en lugar de las 7 que había dado cita a unos colegas, llego a las 8. Inmediatamente un profesor me dice, desde las 8 la estoy esperando. O sea, yo no tenía derecho de hacer esperar ni media hora a un colega. Yo simplemente le contesté así un poco irónicamente, no se preocupe, no se preocupe, no me pasó nada, tuve simplemente un atraso. Y ahí se dio cuenta que, sí, disculpe, me dijo. Pero les cuento que en realidad yo no había pensado presentar candidatura. A mí me pidieron los colegas varones, fundamentalmente, me pidieron ser candidata al director de la Escuela de Matemática por la situación de que para ser director, para ser candidato, había que tener ciertos requisitos y en el grupo de izquierda que yo pertenecía, yo era la persona que tenía esos requisitos.
Entonces, yo supuestamente iba a ser la salvación, ¿verdad? Para que no quedara don Ricardo Estrada, que pues magnífico matemático, pero era del otro bloque. Entonces, cuando a mí se me propuso ser candidata, yo puse por escrito los lineamientos que iba a seguir, porque yo consideraba que había que hacer una actitud pues más conciliadora, no tenía que pensar políticamente simplemente, o sea, tenía que dar espacios a los de derecha, a los de izquierda, a los neutrales, a todos. Mientras que algunos de los colegas que votaron por mí, yo creo que pretendían pretendían de mí simplemente firmar, que yo firmara las peticiones de ellos. Yo no hice eso porque consideré que tenía que actuar por el bien de la academia, por el bien de la escuela, y entonces yo actué de la manera que me parecía que era la correcta, el trato fue tan distinto que les cuento que a la fecha hay colegas que no me saludan. Perdí amistades, lo sentí mucho en aquel momento, me dolió mucho, pero ya eso es parte del pasado. Yo asumo lo que hice, asumo las responsabilidades, asumo los errores y los aciertos, evalúo, trato de ser objetiva, pero evalúo mi actuar como directora y tomando en cuenta errores y aciertos, yo me quedo con que la balanza pesa más a los aciertos. Pero sí, en este periodo y pues se congeló otra vez. Muchos problemas. Creo que se congeló un segundito, voy a darle un segundo para ver si vuelve. O sea, porque está como volviendo. Pero me parece súper importante cuando Teodora dijo que también hay que hablar de, no solo de las cosas buenas, ¿verdad? Porque yo creo como que la historia tiene sus dos partes y es importante hablar de todas las partes. También si no hablamos de las cosas malas se siguen repitiendo los mismos errores, ¿verdad? Vamos a ver si le damos un chancecito. Ya casi vamos a iniciar con el Teodora. Me desapareció. Se me fue, ¿verdad? Vamos a dar un chance. Si no, vamos a iniciar con el próximo bloque. El próximo bloque a mí me parece que es un bloque bastante importante porque es un tema que ha sido bastante mencionado, digamos, como de muchas partes, por parte de todas ustedes, y es la maternidad. Entonces, la maternidad, a mí me parece que todos la han mencionado en algunos momentos de la discusión, y quiero como que hablemos un poquito de, bueno, no es un secreto, ¿verdad? Que históricamente la maternidad siempre ha tenido un peso mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres. Eso ha estado cambiando recientemente, pero va todavía un poco más lento, pero entonces siempre, históricamente, las mujeres tienen un peso más pesado culturalmente que el que tienen los hombres, y por lo tanto eso va a influir también en su carrera profesional o en su perfil profesional, o podría influir o no, digamos. Entonces queríamos preguntarles un poco, ¿cómo han visto ustedes que fue su proceso de maternidad con su carrera académica, con la sociedad, con la cultura, con inclusive la flexibilidad del trabajo, todo esto? Y vamos a iniciar un poco escuchando el bloque, la respuesta de Orieta. Adri, si me ayudas. Bueno, a veces, como dicen, es más fácil ver los toros desde la barrera. Entonces, viéndolo de afuera, yo veo que ahora, pues, las académicas jóvenes como ustedes,
pues tienen mucho más campo, muchas más condiciones para poder desarrollarse, ¿verdad? No sin decir que a veces es sacrificando y decir, bueno, no, es que no voy a tener hijos porque si tengo hijos no lo voy a lograr, ¿verdad? Son decisiones personales. Como decía antes, una de las cosas maravillosas de abrir la mente es estar justamente anuente a aceptar que todas las opciones son decisiones de las personas y están bien, ¿verdad? Pero yo vengo de una época en la que no era así. Uno se casa para tener hijos y además es muy mal visto si uno decidiera no tenerlos. No se veía bien, ¿verdad? Por otro lado, aún el entorno familiar, ¿verdad? Aquí les cuento otra anécdota. Mi mamá, que fue una mujer maravillosa y que fue uno de los motores que nos impulsó. Nosotras somos 6 hermanos, pero 4 hermanas, y todas estudiamos, todas somos profesionales, y un gran motor para eso era mi mamá. Ella no nos permitía no estudiar y nos animaba y nos hacía que nos hizo siempre sentir que eso era bueno, que era bonito, que las mujeres estudiáramos, ¿verdad? Pero a la hora de llegada, ella no podía comprender que cuando había una reunión familiar, cuando ya estaba el almuerzo, yo no me levantara a ir a servirle el plato de comida a mi esposo. Ella eso no lo podía comprender, a pesar de que ella siempre nos impulsó a estudiar. Entonces era como, se vale estudiar, pero ve a ver cómo hace, ¿verdad? Entonces ya, incluso pasados los años, ella una vez estábamos las hermanas conversando y ella nos dijo, yo no entiendo, hay algo muy extraño. Es cierto que todas ustedes son profesionales, todas trabajan, pero yo veo que ahora lo que tienen es 2 trabajos, el trabajo de lo que estudiaron más el trabajo de la casa con los niños y el esposo y tal. Y sí, ella era muy sabia, estaba diciendo una verdad, pero era así. Entonces, yo tuve la gran dicha de tener un esposo que estudió lo mismo que yo, que entendía mucho de lo que tenía que entender, pero siempre fue un ayudante. O sea, la responsabilidad de los niños era mía. Incluso llegó un momento en que entre los dos decidimos que por estarlo intentando los dos no lo estaba logrando ninguno. Y entonces simplemente yo dejé de intentar sacar un doctorado. O sea, yo hice todos mis estudios, pero mi hijo mayor nació justo cuando yo estaba como arrancando con la tesis, ¿verdad? Y entonces lo natural, ¿verdad? Decidimos que él siguiera, él llegó a sacar su doctorado, hacer una carrera en investigación, y yo pues me dediqué más a los niños. No me arrepiento, voy a aclarar, tengo 2 hijos maravillosos y además muchas experiencias vividas que no hubiese vivido si no hubiera tomado esa decisión. Pero lo que es cierto es que en el tema que nos ocupa y que me preguntas, era tremendamente difícil pensar que una mujer se dedicara a investigación, como yo lo veía de cerca y vi cómo hay que dedicarse, ¿verdad?, para sacar frutos, porque lo tenía a la par en el caso de mi esposo, que es la investigación en matemáticas, es tomárselo en serio, no es como muy un ratito o mientras el chiquito duerme, ¿verdad? No es así. Entonces, en ese momento, pues no había condiciones, había pocas guarderías, eran malas, uno lo que recurría era a la familia. Y también tuve la dicha de compartir con colegas que son de esta generación, porque me di cuenta que una cosa es que el papá de los niños sea un ayudante y puede ser un ayudante insigne, y otra cosa es que ahora hay parejas que de verdad lo hacen entre los dos y que es una cosa integrada, ¿verdad?, entre los dos, tal como dos bueyes jalan una yunta, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue muy gratificante.
Muchísimas gracias, Adri, por la proyección. Y entonces, ay, Lick ya volvió a tirar, entonces voy a empezar con ella porque se le cortó al final. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante lo que dijo Orieta al final y esto de la diferencia entre un ayudante y, digamos, entre tener un ayudante, pero que al final te queden a vos, pues, la mayoría de tareas o lograr tener un equilibrio, digamos, más real a la hora de estas, digamos, del cuidado de los niños y todas las labores. Entonces, quería preguntarte, voy a empezar con Teodora, no sé si me estás escuchando, pero y también para que tal vez termines la idea que se te cortó la vez pasada, o si querías decir algo más. Solo que estás sin micrófono. Teodora, creo que estás sin micrófono. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no sé a dónde quedé porque se cortó completamente el internet. Entonces ahora ya decidí que me quedo con el teléfono, que espero que me vaya mejor. No, que estaba diciendo que sí, como directora mujer, parece que no gustaba a muchos varones, de manera que ahí me hicieron mucha guerra. Hubo quienes me hicieron guerra, que a la fecha hay algunos que no me hablan. Perdí amigos, me dolió en aquel momento, pero ya eso es cosa del pasado. Haciendo la evaluación mía personal, yo creo que pesa más la balanza hacia los aciertos más que a los errores que cometí como directora. O sea, yo salí y a la postre me quedo satisfecha independientemente de lo que ha habido. En cuanto a que si la maternidad fue obstáculo para mí, ya yo les dije, no fue obstáculo, se saqué la licenciatura con eso. Pero además aclaro que ya a partir de un cierto momento yo me divorcié y me quedé con mis 5 hijos. Pienso que sí, yo soy bastante organizada, de tal manera que podía atender los hijos, la casa, las responsabilidades en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, y también las responsabilidades que me cargué yo misma a nivel social, como dije anteriormente. Sí tenía mucho apoyo de parte de mis hijos, porque yo ya como feminista y activa dentro de la organización, yo a mis hijos nunca les decía ayúdeme, porque pedir a los hijos o al compañero ayuda significa toda esa responsabilidad es mía y yo tengo que agradecer. Si me dan una taza de café, tengo que agradecerlo porque ya eso es una ayuda. No, yo siempre decía, tenemos que hacer tales y tales y tales labores. Cuando no te... Otra vez se congeló. Qué raro, ¿eh? Ahora con el celular se congeló. Sí, a veces es que el internet en la tarde va bien. Pero lo que dice es sumamente importante, como la diferencia entre la palabra ayudar y no, estos problemas son de todos. O sea, sí. Como, ¿verdad? Sí, sí. Mientras vuelve Teodora, Ana, vos, ¿qué nos puedes contar un poco sobre este tema? ¿Cómo? Mientras viene Teodora, Ana, ¿cómo me puedes contar un poco, digamos? Sí, vos. Sí, bueno, algún aspecto ya he tocado y yo, a diferencia de Teodora, que yo le admiro su capacidad de poder hacer tantas cosas, ¿verdad? Y todas bien, yo siempre tuve como un poco de dificultad, pero no significó que no pudiera. Por ejemplo, les pongo un caso, una prima, cuando yo estaba ya con las chiquitas y todavía estudiando, me dice, ¿y por qué no dejas de estudiar hasta que ellas crezcan un poco y después sigues? Pero yo tenía claro que cuando uno estudia matemáticas, si uno lo deja, ya después no es lo mismo retomarlo. No es lo mismo, o sea, que yo no quería dejar de estudiar.
Y eso significó muchas cosas, y significa cosas que también te ayudan a comprender mejor el feminismo. Porque, por ejemplo, es curioso, yo tengo 2 hijas y un hijo, y las que estuve mientras yo estaba estudiando son las chiquitas. Entonces, una nació en diciembre, y cuando yo ya tenía que entrar a clase, curiosamente y casualmente se me empezó a ir la lactancia, ¿ya? Empecé a ya no tener leche. Claro, yo dejaba sus rellenos en la casa para que la empleada se los diera y toda la historia. Entonces, eso amerita, no sé, espero que actualmente en algunos lados exista, la posibilidad de que una estudiante haya una sala cuna en el lugar y haya la posibilidad de lactar al bebé ahí mismo, ¿ya? Porque eso mismo me pasó después con Marcela, mi segunda hija, que también ella nació en enero, entonces ya más o menos por marzo, abril, como a los 3 meses en ambos casos, se me cortó la leche. Y con mi hijo, cuando yo ya estaba trabajando, cuando lo tuve a él, entonces cuando ya más o menos, bueno, él nació en marzo, así que ya de todas maneras, pero hay un periodo que uno está con el permiso por tener bebé, ¿verdad? Cuando ya eso pasó y pasó el tiempo, otra vez lo mismo. O sea que la propia biología de uno está como que no es lo mismo estar corriendo a clase y compartir. Y eso en la parte psicológica, y debo confesarlo porque así era, siempre me sentí culpable. Me sentí culpable en los 2 lados. Si no me iba en un examen tan bien como me habría podido ir, claro, es porque no le he dedicado todo el tiempo que le puedo dedicar, que le podría dedicar. Y si dejaba a las chiquitas, que incluso adulta ya, la hija mayor me dice, mami, vieras cómo sufría yo cuando tú te ibas, ¿ya? Entonces, imagínense lo que es dejar chiquitas, porque cuando yo estudiaba en Santiago, ahí yo no tenía familia, tenía que dejarlas con empleados. En Concepción estaban mis padres, entonces ahí ya por lo menos también mi hermana las podía ver, mis padres, bueno. Entonces, y en cuanto a compartir las cosas, yo misma, sin haberlo hecho explícito, cuando era estudiante, yo decía, bueno, mi marido se encarga de trabajar, tener salario y la parte política. Y yo me encargo de estudiar y de los chicos, ¿ya? O sea, como que sin que nadie me lo impusiera, pero ese desgaste a lo largo del tiempo, además de otras cosas que no vienen al caso ahora, hizo que al final yo me divorciara, porque ya al final ya estaba con mi salud mental afectada, porque era una distribución muy poco equitativa de las cosas en la casa, ¿ya? Y por otro lado, bueno, por eso digo, son otros temas que además tal vez no era ese el más destacado por el divorcio, ¿verdad? Bueno, la cosa es que actualmente le hallo toda la razón a Teodora, y siempre lo he pensado, de que no se trata de que le ayuden a uno. La cosa es hacer las cosas entre ambos. Pero yo parece que me lleva al extremo, porque una vez me acuerdo que mi esposo me dice, pero es que si hay que lavar un plato, tú quieres que lavemos la mitad cada uno, ¿ya? O sea, no sé si era por mi formación matemática o qué, pero la cosa en la práctica, obviamente yo hacía más de lo que hacía él en la casa, ¿ya? A pesar de que muchas veces teníamos empleada y eso, pero además hay una parte, bueno, cuando ya los chicos crecieron, pues yo los tuve, como se han dado cuenta, muy joven, estaba estudiando todavía, y cuando ya crecieron, ahí ya era más diferente, porque ya las chicas, por ejemplo, cuando yo llegué a Costa Rica, al par de años o una cosa así, que otras mamás decían, no, yo no dejo que mi chica vaya sola a San José, y en esa época no había ningún peligro. Ellas se iban a comprar sus útiles a San José, ¿ya?
O sea, yo tenía y sigo teniendo, a pesar de que ellas se volvieron a Chile, mucho apoyo de mis hijos también. Y entonces, bueno, eso en cuanto a la lactancia. En cuanto al tiempo, evidentemente, en mi caso, a diferencia, como digo, del de Teo, en mi caso, no necesariamente yo sí lograba, porque me iba bien en la universidad, no tan bien como me iba en el liceo, ¿verdad? En la universidad, pero sacaba los cursos y iba saliendo adelante con todos esos cambios que ya les conté en el bloque anterior, de una universidad para la otra, y todo eso, y sí iba saliendo adelante con los cursos, y también iba saliendo adelante con mis hijos, pero uno siempre, o por lo menos yo, siempre sentía que no había dado todo lo que se podría dar en cada uno de esos dos casos. Y también, como Orieta, influyeron tanto mi papá como mi mamá. Porque, por ejemplo, mi papá antes, ¿verdad? Cuando yo estaba todavía en el colegio y eso, pero vacilando me decía, ¿pero qué? ¿Tú le vas a servir un teorema a tu marido? ¿Ya? Pero él no me lo decía en el sentido de que no tienes que dedicarte a la casa, sino que al revés, ¿verdad? O sea, orgulloso de que yo me fuera y estudiara. Pero él, por la época que le correspondía y todo, que le correspondió, y era una familia bien tradicional y por lo tanto bien machista, ¿verdad? En el sentido de que mi mamá siempre me dijo que ella habría soñado con ser profesora, pero no pudo porque ella vivió unos años en la Argentina, tuvo que trabajar, después se vino a Chile a casarse con mi papá, y mi papá era ingeniero, entonces, ¿cómo iba a trabajar su mujer? ¿Ya? O sea, era como una... medio contradictorio, porque sí quería que yo me hiciera profesional y todo, ¿verdad? Y entonces, volviendo a la maternidad, que es el tema del bloque, yo creo que si tuviera que repetirlo, que me costó, me costó. Y si tuviera que repetirlo, lo haría. Muchísimas gracias, Ana, me encantó. Te entiendo perfectamente y me gustó mucho. De hecho, ahora como combinando un poco lo que hablas de la lactancia y eso, y como digamos, siento que esa es de las cosas en las que vamos muy lento, pero hemos mejorado. Ya, digamos, hay varias salas de lactancia en la U, se empieza a volver un tema obligatorio, a veces hay que pelear por ellas. Como una amiga mía de filosofía que se echó una pelea de 6 meses, pero logró su sala de lactancia cuando ya no estaba lactando, pero lo logró para las demás. Bueno. Y entonces Qué digo, bueno, esas son como peleas que hemos ido ganando un poco. Y hablando un poco, claro, digamos, de este tema, y Marielos, que me encantó también la historia de las ollas y todo esto, y me parece que cuando narraste un poco tus historias sobre la maternidad y sobre las labores, digamos, domésticas y todo, digamos, a diferencia de lo que culturalmente uno está acostumbrado, vos vivías en un privilegio muy distinto, digamos, con parejas que se sentían que te apoyaban mucho, que eran más un equipo. O sea, ¿cómo sientes vos, digamos, qué quieres decir un poco sobre esto? María Luz, creo que... No, María Luz. ya. María Luz. Ahí está ya. ¿Vieron antes que entre Marielo, vieron que Mario Villalobos mandó un comentario de que ahora la lactancia en la convención colectiva Sí, es obligatorio. Pero cuando no hay que echarse una peleilla para que salga, pero sí. Pero hay un detalle que yo quiero mencionar antes de que se me olvide. ¿Me permite? Claro. Silvia Echeverría, feminista por excelencia, trabajamos juntas en varias cosas. Silvia Echeverría, en tiempos que no existían las salas de lactancia, ella venía con su Pedro, lo llevaba en el aula y ahí mismo le daba leche. O sea, precursora de las las salas de lactancia. Si no tengo espacio, yo lo hago. Eso me parece. Exactamente, eso era Silvia Echeverría. Digo era porque ya falleció. Fue una pérdida. María Luz, ahora sí te escuchamos. Sí, bueno, en cuanto a la maternidad, yo debo de decir que a los 15 años yo decidí que no tendría hijos.
pero sí quería ser mamá. Entonces yo me dije, yo voy a adoptar. Mis hijos no van a ser biológicos, por un montón de razones que aún siguen siendo más válidas, inclusive hoy que antes. Cuando me casé, a mi primer esposo, yo le dije, sin hijos, me caso, pero sin hijos, y lo que me gustaría hacer, y me dijo, me encanta eso, me gusta. Y bueno, cuando estábamos en Rusia, me dijo, cuando volvamos, el acuerdo era que cuando volvíamos a Costa Rica, íbamos a adoptar 3 chiquitas en el patronato de la misma edad para hacer una sola jornada. Bueno, nos descasamos. Luego al tiempo me vuelvo a casar y yo ya había hablado, yo sin hijos, yo no quiero traer niños a este mundo, más bien quisiera darles algo a aquellos que están sin padres, ¿verdad? Y de hecho que lo voy a hacer mejor de lo que tienen, ¿verdad? Y estaba insegura de mí como mamá y me daba mucho miedo tener hijos varones, y entonces dije también, quiero 3 niñas adoptadas. Sí, hablamos luego. Me caso y como a la semana me dice, yo quiero ser papá, y le digo, voy a ir al patronato. Y me dice, ¿cómo que patronato? Resultó ser que no había manera, que era un hombre totalmente, digamos, conservador. Él quería sus propios hijos. El pleito fue grande. Yo le dije, egocéntrico, egoísta, ¿qué te crees? Que el mejor de los ticos para traer hijos. ¿Quién te da derecho a traer hijos al mundo? De todo le dije, pero no lo logré convencer. Entonces le dije, divorcio. Y me dice, no, vamos al patronato. Pero cuando voy al patronato, todas esas diferencias afloran, ¿verdad? Con los psicólogos, y los psicólogos de una vez nos dijeron, a ustedes no les podemos dar niños, porque ella está muy avanzada en una posición y pasó la prueba de madre adoptante, pero usted no está al nivel y no le vamos a dar niños. Si no hacen un curso para padres adoptantes que dura 1 año, y nos mandaron una lista de literatura bien compleja desde la mitología, ¿verdad? Inclusive. Y empecé a leer y era una cosa fuerte, difícil, y de verdad digo yo, no, para pasar este curso, yo no voy a necesitar 1 año, voy a necesitar como 2, y ya tengo 33, 34 años, ¿y a cuándo voy a ser mamá? Como quieren ellos, ¿verdad? Entonces, o sea, adoptando. Y entonces yo decidí, cuando vi que el patronato lo negó, decidí tener hijos propios. Y bueno, tuve 2, por suerte niñas, porque tenía mucho miedo de criar varones. Entonces ahí se me facilitó un poco la cosa. Sí, cuando yo ya tuve mis hijas, la mayor, ya yo tenía casi los 36 años, la primera. Y tenía mucho apoyo, tanto de la familia como el SIL, que ya funcionaba muy bien. Entró al SIL a los 2 añitos. Con la segunda, ahí sí donde tuve que yo tomar una decisión, porque la segunda, yo había trabajado en el departamento de Pura desde que regresé hasta el año 95. En el año 95 nos vamos para Guatemala, ¿verdad? Y yo me desligo de la escuela de matemática. Quedo embarazada, la niña nace en el 96, pero la chica nace con una displasia de cadera y pie-bot. Entonces, a los 4 días de nacido es enyesada desde casi que de la cintura hasta los talones. Entonces, claro, me empiezo de que quién la va a cuidar, y la gente, inclusive un poquito, mi mamá y todos me decían, no, es que cuidar a esta niña es difícil. Y yo tenía mucho miedo de que los yesos, que la alzaran mal, y los yesos le pesaran tanto que le pasara algo en la columna. Entonces yo saco permiso sin goce de salario en la universidad. Y me quedo en la casa cuidándola hasta el año. Todo el año 96 yo cuidé a Paola, no dejaba que nadie la tocara, que nadie la alzara, que nadie le hiciera la mantilla por los yesos y los aparatos que tenía. Cuando ya se le quita el public, bueno, los yesos primero y al tiempo el public, yo regreso a la universidad. Ya han pasado 2 años que estaba afuera, y el director me dice, ya todo en matemática pura está ocupado, han venido tanto fulano, mengano, y ustedes saben que los cursos de pura pues siempre tienen muchos novios. Entonces, y además yo tenía la niña delicada, pues ya había
salido avante, pero sin embargo yo sabía que sus piernas había que ejercitarlas, ¿verdad? Porque entonces yo tomo una decisión, le digo, y también para no entrar en discusión con la dirección, le digo, no, deme cursos de servicio. Y me da un curso para coordinar en computación y un curso de la carrera de enseñanza, creo que 2 en computación y no sé. Entonces yo ahí paso a trabajar en los cursos de enseñanza, y me sentí muy aliviada porque dar un curso para matemática pura, qué sé yo, de 4º año, por lo menos yo, si tenía 7 libros de la materia, me los leía los 7, si tenía 10, me los leía los 10, ¿verdad? Porque esa cosa de que tengo que ver todos los enfoques que hay y por si algún estudiante, y ya los muchachos de ese nivel de 4º año ya están pensando como matemáticos, ya están hechos, entonces hay que dar, y yo les dedicaba mucho tiempo a los cursos de pura, entonces dije, no, me queda más cómodo con esta niña pequeña, con esta niña que hay que hacerle ciertos ejercicios a las piernas, entonces le digo, no, me quedo, está bien aquí, y ya ahí no volví al departamento, pero fue una decisión que tomé yo, y la verdad, como alguna de las colegas dijo, no me arrepiento. Paola tiene unas piernas fuertes, hasta puntas ha usado, ballet con puntas lo ha hecho, y el verla en eso, cuando la vi bailar con esos zapatos, con esos cascos, como decía Duncan, la verdad me llenó de satisfacción, me sacó las lágrimas, y no me arrepiento de haberla cuidado como la cuidé. Muchísimas gracias, Marielos. De hecho, sí, escuchar todas las diferentes historias y todas las vivencias que han tenido ustedes nos motiva para los que vamos ahí a medio camino para seguir adelante. Es como a modo de cierre, nada más. Igual podemos parar después la grabación y seguir platicando si quieren un poco después. Y yo quiero Sí, decirles una cosa. Claro. Sí, claro. Uno tiene que, yo nunca me arrepentí de las cosas que hice porque considero que le dedicaba calidad de tiempo a mis hijos, aunque no toda la cantidad que ellos hubiesen querido. Pero considero también que uno tiene que ser madre cariñosa, chineadora y todo, pero no eso de madre abnegada que tiene que sacrificar todo por los hijos. La situación de Marielos yo la viví de cerca y estaba totalmente, o sea, tenía que actuar así. Pero en el caso mío, yo tenía en mi mente que tenía que hacer mis hijos, educar a mis hijos para que sean seres humanos independientes, que aprendan a tomar sus decisiones, y entonces yo no me arrepiento de nada. Así es la vida. Simplemente la vida es así. Muchísimas y gracias. hay que seguir así. Quiero decir una cosita. Claro. Mira, me gustaría, obviamente, como dice, cuando la tormenta pase, cuando ya sea más, que nos juntáramos la generación jubilada con ustedes en un encuentro presencial, con cafecito y todo eso. Qué bonito sería nosotras conocer a los que ahora están siendo lo que se podría llamar nuestro relevo. Me encanta la idea, definitivamente me encanta la idea. Es una gran idea. Que pronto podamos hacerlo. Y de hecho, bueno, mientras esperamos, perdón, sí, Dora. Me parece excelente idea porque, digamos, de las experiencias que nosotras hemos comentado aquí, definitivamente la sociedad en esos tiempos eran distintos. Yo me pensioné en el 98. Entonces, la sociedad ha cambiado muchísimo. Por ende, la familia ha cambiado muchísimo, la universidad ha cambiado, hay cosas para bien y hay cosas no tan bien desde mi punto de vista en lo que yo he seguido la universidad, y claro que puntualizar cosas
de ese tipo sería para una sesión que podemos hacerla con un cafecito, efectivamente. Definitivamente. Me encantaría. Exacto. Y mientras esperamos que logremos superar esta pandemia y tomarnos ese cafecito juntos, las quiero invitar también y a todos los que están presentes a la segunda parte de este conversatorio que va a ser el 24 de noviembre. Creo que la hora tentativa es a las 3, pero después podemos confirmarles la hora, donde precisamente la idea es platicar con profesoras un poco más jóvenes de esta nueva generación, tanto que están en la academia como que están en la industria. Entonces, mientras esperamos ese cafecito, podemos platicar ese día con todas ustedes también. Quedan cordialmente invitados e invitadas todas. Creo que ya podemos parar la grabación por acá.